Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 32, titulada El cambio radical. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Entonces son solo unos minutos mientras compartimos en los grupos. Recordemos a las personas que quieran compartir el link de inicio a las conferencias, pues pueden hacerlo en este momento, de manera que podamos llegar pues a muchas más personas con el conocimiento. Entonces, recordarles que todo el curso en la parte de la fase A consta de 50 conferencias. En la fase B son 25 conferencias para un total de 75 conferencias. Las de fase A las vemos los días lunes y miércoles. Las de fase B las vemos los días viernes a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los domingos tenemos horarios de prácticas guiadas de acuerdo a las conferencias de fase A que hemos visto en la semana. Y los días martes y jueves tenemos prácticas matutinas a las 9:30 aproximadamente de la mañana. Estas prácticas ya enfocadas más a lo que es la muerte psicológica, porque recordemos pues es la base de este trabajo interior. Tenemos también horarios de fogueo para las personas pues que ya hayan visto el temario de fase A por lo menos y que ya quieran iniciar a foguearse para sacar adelante pues ese tercer factor del sacrificio por la humanidad, que sabemos pues se saca adelante con entregarle el conocimiento a otras personas, y la persona pues ya quiera formarse como instructor, pues también nos puede contactar al número privado y por allí pues les enviaríamos el libro de las conferencias, de manera que la persona pues pueda estudiárselo, ya ir comprendiendo un poco más cada uno de los temas, y lo expone en horario de fogueo, y pues allí le hacemos las observaciones pertinentes para que se comprenda un poco más el tema, y de allí pues la persona pues pueda dictar conferencia. Entonces, si la persona, si ya hay alguno que quiera formarse como instructor, pues como les decía, puede hablarme a través del número privado que siempre está en la descripción de cada uno de los temas, y allí pues sacaríamos el horario para el fogueo. Ya tenemos una compañera fogueándose los días domingo y mañana iniciamos otro fogueo de otro compañero. Los fogueos pueden ser privados o pueden ser públicos. Cuando son públicos compartimos el Meet en el grupo de WhatsApp, y cuando la persona decide que sea privado, pues no lo compartimos en el grupo, se hace únicamente con el instructor, o sea, en este caso conmigo. Entonces, bueno, bienvenidos todos. El tema de hoy, la conferencia número 32, el cambio radical. Entonces, vamos ya a ir entrando en lo que es el tema. Esta conferencia del día de hoy, la conferencia número 32 de la fase A.
Si tienen alguna pregunta a lo largo de la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios, que en la medida en que vamos exponiendo el tema, pues por acá me aparecen los comentarios y iríamos resolviendo los comentarios, o si hay algún aporte eh, o si hay alguna pregunta, pues también la dejan allí en la sección de comentarios. Iremos entonces leyéndolos y resolviéndolos en la medida de lo posible, por supuesto. El objetivo de esta conferencia es aprender cuándo comienza y cómo hacer un cambio radical a través de la autoobservación. Y este tema del día de hoy pues es muy importante, bueno, como todos los temas del conocimiento, pero este tiene un detalle importante, y es que muchas veces no comprendemos cuándo inicia el trabajo. O sea, muchas veces podemos llegar a pensar que sí estamos sacando adelante los tres factores, podemos llevar incluso años en el conocimiento, pero si no estamos haciendo ese cambio radical a través de la autoobservación, pues no estaremos en realidad adelantando interiormente. Entonces, uno de los inconvenientes que se presenta para llegar a sacar adelante este cambio radical es el comprender que somos varios, que somos muchos. De hecho, acá vemos esta figura que es bastante ilustrativa, donde vemos que está ese cuerpo físico que lo representa nuestro cuerpo. Está aquí esa chispita del 3% de conciencia despierta, inatrapable, pero que en nosotros está bastante dormida. Y tenemos todos nuestros yoes, que cada yo internamente pues tiene esa chispa de esencia atrapada, porque mientras está atrapada es esencia. Conciencia se convierte es cuando la liberamos a través de la muerte psicológica. Entonces allí cada uno de esos diablitos, por llamarles de alguna manera, cada una de esas formas equivocadas de ser en nosotros, vienen a simbolizar cada uno de esos que somos. O sea, cuando tenemos una ira, somos ese diablito de la ira. Cuando tenemos el yo de los celos, somos ese yo de los celos. Cuando somos codiciosos, somos ese yo de la codicia. Y así cada uno de nuestros defectos psicológicos, y tenemos millones de defectos psicológicos. Entonces, el creernos que somos uno, pero, ay, no, es que a veces me comporto de esa manera. No, es que hay una multiplicidad egoica en nosotros mismos, y eso es lo que debemos llegar a comprender. El llegar a digamos, a comprender que sin autoobservación no hay descubrimiento, porque es algo que tenemos que empezar a buscar hacia adentro, empezar a revisar de manera objetiva qué es lo que está dentro de nosotros. Y es porque ese cambio radical empieza cuando empezamos a observarnos a cada momento. O sea, muchas veces se nos pasa el día y decimos, no, yo no vi ningún defecto psicológico, pero es porque no nos estamos autoobservando. Cuando uno empieza a autoobservarse, a hacer ese esfuerzo por desatrofiar ese sentido de percepción interna, pues allí es donde él se va desarrollando, porque ese sentido, pues como no lo conocíamos, pues lo tenemos bastante atrofiado. Entonces, cuando empezamos a autoobservarnos es que empezamos a darnos cuenta, ah, mira, es que me comporto de esta manera, cuando estoy con este yo me comporto de esta otra, cuando tengo este otro yo me comporto de esta otra forma, y así vamos a ver esa multiplicidad egoica que es muchísimo. Porque cada uno de nuestros defectos psicológicos pues es una personita que piensa, siente, tiene sensaciones, tiene acciones, palabras de acuerdo al yo que en ese momento se monta en nuestra máquina humana. Entonces allí vemos cómo cada defecto psicológico pues tiene manifestaciones en cada uno de nuestros centros. O sea, va a tener sensaciones a nivel del centro instintivo, vamos a tener sensaciones a nivel de nuestro sexo, a nivel de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y pues tenemos que hacer ese esfuerzo por autoobservarnos para llegar a activar entonces esos centros superiores, o sea, esa actividad del sentido de la autoobservación que está aquí en la sexta dimensión,
para llegar a comprender el defecto psicológico, activando esa séptima dimensión también que se encuentra aquí ahora cuando estamos en autoobservación, y de esa manera entonces empezar a hacer el cambio en nosotros. Pero si no nos estamos autoobservando, pues no hay descubrimiento. Entonces, este tipo de trabajo no es externo, sino interno. O sea, uno pudiera llegar a pensar de que no, bueno, y de hecho muchos alumnos llegan a preguntar, ajá, ¿y por qué no me manda el libro? Y ajá, ¿cuál libro es el que hay que estudiarse? Y quieren es seguir nutriéndose de conceptos, pero en realidad los manuales, los libros, circunstancias, otras personas no podrán hacer este trabajo por nosotros. En realidad debe ser un trabajo activo de autoobservación de nosotros hacia adentro, o sea, de estar nosotros haciendo ese esfuerzo. Y cada persona debe hacer su trabajo individual. O sea, hay un trabajo que hay que hacer en pareja, que es la práctica del suprasexo, ese factor del nacimiento, pero en la parte de autoobservarnos, en la parte de la muerte psicológica, sí debe hacerse de manera individual, donde cada uno debe estarse autoobservando. Entonces, pensamos que podemos llegar a alcanzar la felicidad con todo eso que traemos a cuestas, como vemos acá en la imagen, pendiente de todos esos intereses de nuestra personalidad, que el carro, que la casa, que el trabajo, que la moda, que los amigos, las fiestas, las reuniones de familia, pensando que con todo eso nos vamos a autorrealizar o que con todo eso vamos a alcanzar la felicidad. Pensando que vamos a ir a una tienda a comprar un libro que nos suministre la verdad, y ya hemos visto pues que no es así. O sea, la verdad es algo que vamos a conocer de instante en instante cuando eliminamos todas las expectativas que se tienen sobre ella, todos esos aspectos positivos o negativos de cualquier situación, y allí es donde va a surgir la verdad. Y la felicidad, pues cuando nos deslindemos de cada una de esas formas equivocadas de ser en nosotros. Entonces, considerando que este trabajo no es externo, sino interno, pues requiere de que cada uno tome la decisión de activamente, pues, empezar a autoobservarse. Aceptar la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio, es una forma de autoengaño. Porque eso también pasa, que muchas veces podemos llegar a decir, no, sí, tenemos mucho ego, o sea, tenemos muchísimos yoes, estamos repletos de yoes, somos distintas personas, sí, pero el hecho de descartar la necesidad de estudio, perdón, es una forma de autoengaño en el sentido de que si no observamos precisamente para reflexionar, para llegar a comprender cada una de esas multiplicidades en uno, para llegar a percibirlas en cada uno de sus detalles, buscar esa comprensión de cómo se manifiesta el defecto psicológico en mí en particular, pues de nada me sirve que yo acepte que hay una multiplicidad si no la voy a empezar a observar, si no la empiezo a trabajar. Porque si solamente acepto el que somos, que tenemos una multiplicidad egoica, pero no empezamos a trabajar sobre ella, pues no estaríamos haciendo nada. Entonces, aceptar que somos muchos, pero sin evidenciarlo, no sirve para nada. ¿Y a qué vamos con evidenciarlo? O sea, yo puedo decir, sí, yo sé que tengo, por ejemplo, el yo de los celos, pero ¿cómo lo evidencio en mí? O sea, es cuando empiezo a autoobservarme, cuando empiezo a ver que cuando hay alguien que ve a mi pareja, eso pues me empieza una furia, que veo que se me enciende el cuerpo, que veo que como que me templaran por aquí, por el peladiente, como le decimos aquí en Venezuela, que me molesta con mi pareja, que quiero ver qué es lo que la persona le quiere decir o qué es lo que están hablando, donde empieza a sentirse ese miedo, esa inseguridad. O sea, todos esos aspectos que empiezan a montarse en la persona cuando se está identificando con un defecto psicológico, cuando no estamos dispuestos a evidenciar eso, a esa sensación de molestia, de rabia, de miedo, de angustia, de nervio, qué le quiero decir a mi pareja, qué tanto hablas con esa señora o con esa señorita, qué tanto la miras, o sea, todo eso que quiero decir y que me molesta y que siento,
que vienen incluso pensamientos, esa no es la chica que vimos en tal parte, y no fue la que le habló, no sería la que lo llamó el otro día, y empieza esa mente, cuando estamos observando, evidenciando cómo ese yo de los celos empieza a moverse en cada uno de mis centros, allí es donde vamos haciendo ese esfuerzo de autoobservarnos, porque estamos viendo cómo se mueve el yo en cada uno de mis centros, qué es lo que me hace pensar, qué es lo que me hace sentir, de qué forma me conduzco, cómo se comporta mi cuerpo, cómo me muevo, cómo incluso tengo reacciones mecánicas donde veo a la persona y la miro de arriba abajo y de repente aprieto las manos o empiezo a moverlas de manera nerviosa, me pone nerviosa incluso en la emoción, se mueve esa sensación de nerviosismo. Entonces todo eso, siento que se me seca la boca, siento que incluso hasta tartamudeo a la hora de hablar, todo eso que empieza a evidenciarse en un momento en que estamos autoobservándonos, en este ejemplo que estoy poniendo como el yo de los celos, pues allí es donde estamos evidenciando, ¿sí? Allí se está, me estoy identificando con un yo de los celos y mira todo lo que me está moviendo. Pero si no lo llegamos a evidenciar, pues no sirve de nada. Si no llegamos a observar, por ejemplo, en una ira, cómo esa ira nos hace cambiar totalmente, o cómo, por ejemplo, para ver, o sea, algo, un cambio más radical, que estemos, por ejemplo, una persona que tenga que trabajar con público y resulta que estoy aquí molesta de repente con el hijo y reclamándole por qué hiciste esto y por qué hiciste aquello y resulta que llega, estamos atendiendo a un público, pero no había nadie, por ejemplo, en el negocio y estoy molesta con el niño, que tú, que mira, que hiciste la tarea mal, que no sé qué, y llega una persona y dice buenas. Y resulta que uno cambia totalmente, o sea, se voltea del niño hacia la persona, buenos días. Pero aquí estaba que tú que hiciste mala cosa, que entonces, porque, ay, es que lo que me provoca es, y resulta que llega la persona y uno cambia totalmente. Y allí podemos estar observando, evidenciando, si nos estamos observando, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué me estaba conduciendo de esa manera, de repente tan tirana con el niño, y resulta que vengo y me convierto en una sedita solamente porque una persona dijo buenos días? ¿Qué pasa allí? O sea, se cambia un yo que estaba montado de ira por un yo de amabilidad. Entonces allí vemos, pues, si estamos autoobservándonos, cómo hay una multiplicidad que me hace conducirme de una manera y de otra, de un instante a otro. Entonces, no es solamente saber que tenemos esa multiplicidad, sino llegar a evidenciarlo en cada una de nuestras acciones en el diario vivir. Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental. Porque, como les decía, o sea, de nada sirve que lo leamos, que lo dice la conferencista o el conferencista, ay, qué bonito suena, sí, como que sí pasa así, pero hagámoslo. O sea, evidenciemos en nosotros. O sea, así como se ve aquí en la imagen, que es muy ilustrativa, abramos hacia adentro. O sea, ¿qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos queriendo hacer o decir? Entonces, porque eso que estamos queriendo hacer, decir, pensar, sentir es el yo. Entonces, allí es que vamos a estar experimentando y cuando vamos experimentando cómo se mueve ese yo, me hace pensar así, me hace sentir así, me quiere hacer decir esto, me quiere hacer decir aquello. Por eso puse esa actitud en el cuerpo. Por eso fue que le torcí los ojos, que volteé para otro lado. Por eso la vi con esa cara de repulsión o de indignación. Por eso fue que puse las manos de esa manera. Por eso incluso la persona de repente me dijeron, no, te presento a fulanita y esa es la que me activó los celos. Y resulta que no, pues no quiero tocar a esa persona porque el yo está allí montado, envenenado por dentro o envenenándonos por dentro. Y estamos allí que no, es que ni siquiera le quiero dar la mano y no la quiero ver de manera agradable tampoco. Todo eso son aspectos de ese yo. Entonces, cuando empezamos a comprender que es el yo, que se mueve así, que dice esto, que se comporta de esta manera, allí es donde
ya evidenciándolo, comprendiendo que es el defecto psicológico y empezamos a eliminar internamente, Madre Divina, elimíname ese yo, ese que se sintió con esa emoción con tanto desagrado, ese que se sintió que no le quería dar la mano, ese que dijo, esa es la mujer aquella que vi, ese que sintió esa rabia, ese recuerdo que me llevó a imaginarme que era esa señorita, que pudo haber sido aquella que lo llamó aquella vez, Madre Divina, elimíname ese yo también, y ese que pensó esto y esto y esto, que quiso de repente hasta hacerla desaparecer de la faz de la tierra porque no, el miedo, y Madre Divina, elimíname ese yo del miedo también, que tiene miedo a perder la pareja, ese yo que siente que tiene pertenencia hacia la pareja, que ese es mi pareja, elimíname ese yo también, esos yoes tiranos, esos yoes de pertenencia. Entonces, allí empezamos a evidenciar y comprendiendo qué es el defecto que me hace sentir, pensar, decir de esa manera, allí vamos eliminando y generando la comprensión en nosotros. O sea, haciendo la petición, Madre Divina, elimíname este defecto, la Madre lo elimina y ahí vemos cómo baja, donde ya, a lo mejor eso pasa en segundos, y cuando nos dicen te presento una amiga, ya uno ya eliminó todo lo que se presentó y con toda la naturalidad y sin ningún tipo de molestia uno le da la mano mucho gusto, ya. Porque llegamos a comprender pues que es ese yo el que estaba queriendo identificarnos, eliminamos el yo y de esa manera pues adquirimos la sabiduría. Sin embargo, conocimiento y comprensión son diferentes, porque uno puede conocer que tienes, sí, yo tengo muy mal carácter, sí, yo tengo ese yo de los celos, sí, yo tengo este yo de la ira, yo tengo ese yo de la lujuria, ese yo enamorado, que no puedo ver a alguien que tenga esas características de mi prototipo porque los ojitos se me van. O no puedo ver ir en el transporte público porque entonces mi yo mirón me carga detallando a todo el que se sube y a todo el que se baja del transporte público, porque se ve feo, porque se ve bonito, porque carga unos zapatos que no le quedan bien, que no le combinan con la ropa o que sí le combinan, que este huele bien, que aquel tiene los ojos bonitos. Esos yoes que se van presentando de instante en instante, uno puede conocer que los tiene. Que a veces me siento también y hablar con la vecina de este, de aquel y del otro. Nosotros es por entretenernos, no le estamos haciendo mal a nadie. Sabemos que tenemos ese yo chismoso, pero llegar a comprender es diferente. Porque la comprensión se da es cuando conociendo que tengo el defecto, pues voy a estudiarlo en detalle, voy a ver cuáles son cada una de esas partes de ese yo, voy a eliminar cada uno de esos detalles y en la eliminación se va dando la comprensión de cómo ese yo me manipula. Ok, vamos viendo cómo, sí, es que yo me siento a hablar con la vecina de este, de aquel y del otro, y ahí me da esa sensacioncita de placer de que estoy eh, enterándome de la vida de todo el mundo. Y ese placer es del yo. Entonces cada vez me va generando más condicionamiento, cada vez me va generando más necesidad de hablar de otras personas y cuando empezamos a comprender y a eliminar y a eliminar y a eliminar, en cada eliminación recordemos que se libera una chispita de conciencia que ya no es esencia atrapada en el ego, sino que se convierte en conciencia porque ya tiene sabiduría, pues allí es donde se va dando la comprensión. Porque entonces vamos viendo, pues esto era lo que me hacía sentir ese placer y ya después entonces me venía el sentimiento de culpa, yo destruyendo esas personas, estábamos diciendo de fulanita esto y aquello y después resulta que nos dimos cuenta que no era así, Dios mío, hasta karma me estaré ganando por estar hablando mal de la gente, o sea, porque no estamos observándonos, porque no estamos buscando sacar la comprensión de la situación. Entonces, muy distinto cuando, o sea, por eso ponía el ejemplo, muy distinto que conozcamos que tenemos un defecto psicológico a que busquemos la comprensión del yo. Que la comprensión se va a dar, como les decía, en la medida en que vamos estudiando
cada detalle del defecto psicológico, cómo hace para manipularme. Vienen me empiezan a decir en ese yo chismoso un pedacito de la historia, y como tengo el yo de las historias, que quiere escuchar toda la historia completa, el antes, el durante y el después, no, pero me dicen un pedacito y no, oye, el yo quiere toda la historia. Y entonces empieza a generar en el instinto esa sensación de que quiere repetir esa sensación de placer, de enterarse de todo el asunto y qué le dijo y aquel que le dijo y qué le respondió y después qué pasó. Allí está. Entonces, la comprensión se va a dar es cuando observemos cada uno de esos detalles. En la lujuria, pues todos esos aspectos de placer que nos genera la lujuria, en la medida en que vamos trabajando para eliminar cada detalle de cada aspecto de la lujuria, fornicación, masturbación, sexo oral, sexo anal, pornografía, entre los tantísimos defectos de la lujuria, pues cada uno de ellos también, en la medida en que vamos observando en detalle, porque esos defectos, porque son un poco más pesados, pues tienen muchísimos más detalles. En cada uno, o sea, en cada uno de esos niveles que vamos observando y que vamos eliminando, se va dando una comprensión. Pero que, como les decía, si solamente conocemos, sí, yo todavía fornico, no he terminado de alcanzar la castidad física, donde todavía fornico, pero no he buscado las maneras de estudiar el yo, de buscar comprenderlo en sus detalles para llegar a alcanzar la castidad, pues no tengo todavía la comprensión. Entonces muchas veces creemos que porque escuchamos los temas, no, ya yo soy consciente, no, ya yo eso lo comprendo. No, no lo comprendemos. O sea, y lo digo de verdad con, digamos que como con un sentimiento de culpa, porque muchas veces estamos, o sea, ya estamos incluso dictando conferencias o hablamos de estos temas, y muchas veces conocemos de que tenemos este y este y este otro defecto psicológico del cual todavía no hemos llevado a meditación reflexiva y del cual todavía no tenemos la comprensión. Pero que la comprensión se va a dar únicamente cuando hagamos ese esfuerzo de observarlo en nosotros, hacer esa reflexión íntima, porque siempre esas meditaciones reflexivas no tienen que ver con ninguna persona del exterior, sino con nosotros mismos, ni siquiera con nuestra pareja. Entonces, mientras no tomemos esa decisión determinada de empezar a observar, bueno, déjame empezar a estudiar los yoes de la lujuria, que este trabajo se hace alcanzando la castidad. Bueno, vamos a ver entonces la conferencia 43, donde están los yoes de la lujuria, pues vamos a ir estudiando cada uno de esos para ir alcanzando la comprensión. Que allí dice homosexualismo es uno. Yo no tengo ese yo homosexual. Empecemos a revisarlo. Empecemos a revisar ese yo homosexual en nosotros para que veamos que tenemos, de 1000 detalles, tenemos 999, es lo más seguro. Entonces, muchas veces, como vemos acá, es conocer que tenemos un defecto ya nos genera una responsabilidad de que si ya conocemos que tenemos ese defecto, pues debemos llevarlo a meditación reflexiva para alcanzar la comprensión. Porque solo a través de la comprensión, o sea, de esa reflexión íntima, donde meditamos en cada uno de esos detalles y donde pedimos muerte a cada uno de esos detalles, allí es donde vamos a rescatar las virtudes. O sea, mientras no se practica la muerte psicológica, mientras no se hace esa reflexión que nos lleve a la comprensión, pues no vamos a estar rescatando virtudes. O sea, vamos a pensar que estamos generando un cambio radical en nosotros, pero ese cambio no se está dando porque no estamos practicando la muerte psicológica de manera activa. Por acá nos saluda Rodrigo Antonio y nos dice totalmente, ojalá muchas personas vean estos videos. Si supieran lo mucho que van a evolucionar, nos domina el ego, perdemos mucha energía creadora. Pues sí, porque cada vez que nos identificamos con cualquier defecto psicológico, allí estamos entregando nuestra energía. Y cuando empezamos a desarrollar este sentido de la autoobservación, o sea, empezar a ver que de instante en instante estamos cometiendo errores, vemos que nuestra energía la entregamos
la energía de cada uno de nuestros centros, porque no es nada más la energía sexual, es la energía emocional, la energía mental, la energía instintiva, la energía motora, toda nuestra energía la entregamos identificándonos de instante en instante, porque todo nos identifica. No se comprende que en realidad este universo es mecánico y todo lo que existe en el universo está precisamente para identificarnos de manera mecánica. Entonces, si no hacemos ese esfuerzo por observar que me identifica el hijo, la pareja, el amigo, la amiga, el que trabaja conmigo, el pajarito porque qué lindo, el perrito porque lo aporrearon, el bebé porque lloró, se sintió mal, la persona que se enfermó porque se enfermó, el que se cayó porque se cayó. Y no es, porque muchas veces podemos llegar a confundir el hecho de que nos volvamos indolentes, pero no es de esa forma. O sea, una cosa es que uno no se identifique, que elimine esos defectos psicológicos de agrados y desagrados, y pues si la persona, si hay alguien que se cayó y requiere de que le ayudemos, pues le ayudamos. Pero es que cómo hacemos, o sea, cómo hacen en realidad nuestros yoes. Una persona se cae, por ejemplo, en la calle y nosotros, ay, por Dios, se cayó y qué le pasó y dónde le dolió y ay, Dios mío, le llamo a alguien, ay, mire aquí su mamá, esta señora o le pasó esto y no sé qué más y ay, Dios mío. Y la persona empieza a llorar y se angustia y se entrega al dolor, a la preocupación, a la desesperación. O sea, no es lo mismo si practicamos la muerte psicológica en todo ese proceso de angustia, de nervio, de desesperación, de identificación, si eliminamos eso y ayudamos a la persona a levantarse, a ver dónde la ponemos, que quede de manera cómoda, tiene un número al cual llamar, permítame el teléfono, deme el número, vamos a llamarlo, mire, usted es la mamá, la hermana o la hija de una señora que se llama así y así, o mire, aquí está, le pasó esto y no sé cuánto, la estamos ayudando en esto, esto, en aquello, y ya. O sea, es que muchas veces confundimos porque nos vamos de un extremo al otro. O sea, en que o soy indolente o entonces es que me estoy destripando por el suceso porque, ay, tengo que, pobrecito, ¿cómo le pasó algo tan horrible y no voy a llorar? Le pasó algo tan horrible y no me voy a preocupar. Pero es que con preocuparnos no vamos a generar ningún cambio. O sea, a la persona no le vamos a ayudar preocupándonos. Podemos ayudar si observamos cuál es la dificultad y buscamos la solución. Pero resulta que lo que hacemos es identificarnos y allí entregamos toda nuestra energía, llegamos a la casa seguramente, ay no, eso en el camino me conseguí una señora, ay eso se aporrió tan feo, ay eso me dolió y no sé qué, y todavía, y vemos que instintivamente se nos mueve las sensaciones donde, ay hasta se nos hace agua la boca, se me seca la boca, me dio hasta dolor de cabeza, o sea, un montón de situaciones de sensaciones a nivel del cuerpo que no estamos observando y no estamos eliminando. Y es porque estamos, en lugar de revisar, de autoobservar toda esa identificación y eliminar cada detalle de esa identificación y generar la ayuda que necesita la persona, pues no es lo mismo, o sea, no es ser indolente, o sea, igual vamos a prestar la ayuda, pero sin identificarnos, o sea, sin entregar nuestra energía en esa situación. Y lo que pasa generalmente es que siempre nos estamos identificando. Ay, que si vemos a una persona, ay, que mira, puede ser un extraño, pero escuchamos, ay, no, es que llegó de viaje, tenía 10 años que no veía a la mamá y lo están filmando y las personas se abrazan y empiezan a llorar y puede que yo no conozca a nadie de los que están allí. Ay, pero es tan tierno la persona. Tenía 10 años fuera en el país. Ay, qué tierno. Ay, miren cómo le pasó. Y no se da cuenta uno, ay, fue tan emocionante, tan lindo, pero nos identificamos. O sea, no nos damos cuenta cómo entregamos nuestra energía ante ese tipo de situaciones. Y no nos damos cuenta cómo ese yo del sufrimiento, ese yo de la nostalgia, ese yo de la añoranza, ese yo emocionado, ese yo triste, ese yo alegre, o sea, todos esos yoes que convergen por ver algo que ni siquiera tiene nada que ver con nosotros.
O sea, tiende a pasar incluso de esa manera. Entonces, si no estamos en autoobservación, estamos perdiendo nuestra energía. Y si queremos trabajar sobre nosotros mismos, si queremos hacer creación de nuestros cuerpos, pues recuerden que debemos trabajar para alcanzar la castidad científica que requiere de que estemos practicando los cuatro rectos. Ese recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar, y eso se da de instante en instante. Entonces, muchas veces puede que no haya una identificación de esa magnitud, o sea, tan fuerte como la que estaba describiendo, pero nos terminamos identificando en pequeños detalles también a lo largo del día. Llega alguien y le respondió mal a otro que puede que tampoco tenga que ver con nosotros y por allí sentimos ese, y pero ¿cómo le contesta tan feo? ¿Qué es el hijo? El hijo, la mamá le contesta de esa forma. Ay, Dios mío, ¿cómo será en su casa? Y allí nos identificamos con una situación externa. Puede ser incluso en nuestra casa. Y ya allí también nos estamos identificando en que si dijo, si no dijo, si me habló, si no me habló, si me contestó de esta manera o de esta otra, que si lavó el plato, no lo lavó, que si lo puso donde iba, donde no iba, en lugar de estar practicando la muerte psicológica. De hecho, fíjense un ejemplo sencillo que me viene a la mente de acuerdo a lo que estaba hablando. A uno en una situación en la casa le identifica muchas veces, no es que tal persona de la familia no colabora, el hijo o el esposo que no colabora, no hay manera, se levanta de la mesa del almuerzo y deja el plato en la mesa. Y no puede uno practicar la muerte psicológica, ese yo que se molesta de ver el plato en la mesa, y agarrar el plato, llevarlo al lavaplatos y lavarlo incluso y ya, y ponerlo donde va y ya. O sea, si el yo le molesta tanto, elimine al yo, no a la pareja. O sea, nos crea una discrepancia, unas diferencias con nuestra pareja cuando solamente, o sea, ¿quién se está molestando? El ser no se molesta, el ser no se inmuta. Entonces, ¿quién es el que se molesta? Nuestros yoes. Entonces, ese yo del orgullo que dice, no, yo no soy su sirvienta, no, yo no soy su cachifa, no, ya yo se lo he dicho, yo no le voy a levantar el plato. Ahí está ese yo del orgullo en nosotros generando toda esa molestia y retorciendo esas emociones y robándonos la energía de todos nuestros centros. Y viene a nivel instintivo el traernos todos los recuerdos. No es que no lo levanta, nunca lo levanta. Desde que lo conozco hace no sé cuántos años, 15, 18 años levantándole el plato y diciéndoselo, que si no fuera que no se lo digo, pero es que se lo digo siempre. Y no es más fácil si eliminamos el yo, esos yoes de orgullo, de pleitos, que son parte también del yo homosexual, del yo incubo y sucubo, el sucubo en el hombre, el incubo en la mujer. No es más fácil si eliminamos esos yoes y ya, y recogemos el plato y ya no hay ninguna discordia, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna discusión, no entregamos nuestra energía ante el plato, que muchas veces son otros aspectos. Ahí a la persona que le molesta es que se baña y deja el paño mojado en la cama, el hijo que deja los zapatos en la sala. O sea, a veces son tonterías que nos van identificando a lo largo del día, pero nos van robando la energía. Y entonces llegamos a la hora de hacer la práctica de suprasexo con nuestra pareja y nos sentimos que no, o sea, que estoy muerto, cansado totalmente, no hay energía para hacer la práctica de suprasexo. ¿Y dónde quedó la energía? Esos 100 unidades de energía que se le depositan al centro sexual, pues fueron saqueados de todo el resto de los centros y ya no hay energía. Entonces, para poder llegar a la castidad científica, pues tenemos que estar en ese punto donde no solamente conocer que tenemos esos defectos psicológicos, sino hacer el esfuerzo adicional de hacer esas meditaciones reflexivas que haga falta, practicar la muerte en marcha, en el diario vivir, en cada una de esas pequeñas identificaciones para llegar a tener lo que es la comprensión. Porque de la comprensión es donde se está dando esa liberación de esa chispita a esa petición que hacemos de muerte. Recordemos, la madre no elimina lo que no comprendemos. Uno no puede estar como autómata, mátame este yo, este yo, este yo, este yo, y no sabemos ni que a qué le estamos pidiendo muerte. No, tiene que haber una comprensión para que la madre elimine el yo.
Entonces es allí donde sí se rescata esa chispa de conciencia, allí sí hay una comprensión, allí sí se está llegando a desarrollar una virtud. Entonces no es pensar que es un proceso mágico, es algo que requiere de que hagamos un esfuerzo. Para el cambio radical también debemos ser radical, valga la redundancia, desde el inicio con los yoes que reviven yoes. Y es porque hay defectos psicológicos que terminan dañando el trabajo que hemos adelantado. Entonces, por eso es necesario ser radical con los yoes de la droga, con los yoes del alcohol y los yoes de la fornicación. Porque resulta que estos yoes pues son bastante pesados, son sustancias que alteran incluso el proceso a nivel de nuestra mente, llegan a dañar parte de nuestra mente que ya está bastante dañada por nuestros defectos psicológicos, pero que si seguimos pues consumiendo este tipo de sustancias, pues lo que hacemos es que estamos dañando más y estamos reviviendo yoes que ya hemos trabajado. Entonces, imagínense si nosotros ya hemos trabajado, por ejemplo, una ira y ya tenemos comprensiones sobre esa ira y viene la persona y vuelve a fornicar, o sea, vuelve a expulsar su energía a través de la eyaculación y el orgasmo, o si va y consume alcohol o va y consume drogas, pues entonces esos yoes que ya tenían comprensión ahora vuelven y se reviven, pero ahora tienen más astucia, más inteligencia, porque le dimos la sabiduría que habíamos adquirido. Entonces, por eso es necesario ser completamente radical si queremos hacer este trabajo de alcanzar la autorrealización, pues ser totalmente radicales. O sea, nunca más a lo que es las drogas, el alcohol y la fornicación. Y es que la transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismos. Porque como les decía, podemos tener muchísimo tiempo en el conocimiento, podemos haber visto el temario muchas veces y de hecho es que pasa mucho tiempo, por eso muchas veces también les he comentado que uno puede ver el temario varias veces, o sea, las personas que ingresan al temario y dicen, ay, pero es que van por la conferencia 20 o la 30, que están muy adelantados, pero no se preocupe, el temario vuelve a iniciar. Y cada vez que se vuelve a ver el temario, uno va comprendiendo un poquito más de ese tema. Incluso uno que ya es conferencista, pues uno también, en la medida en que va dando un tema, va adquiriendo comprensión sobre ese tema. Lo vuelve a dar y adquiere otro poquito de comprensión. Porque recordemos que de lo que se da, se recibe y cuando uno está enseñando, también está llegando a comprensiones. Entonces, llegar a pensar eh, que no, porque ya vi el temario, ya está listo, ya yo vi esas 50 conferencias, ya yo sé cómo se hace todo el trabajo, no, no es de esa manera. Es un trabajo activo y es un trabajo activo que empieza desde el momento en que empezamos a hacer las prácticas, en que empezamos a autoobservarnos, a llegar a percibir toda esa multiplicidad que son millones de defectos psicológicos, que cada uno es una personita distinta que piensa, siente, se activa en el sexo, en el instinto, que tiene acciones, tiene palabras de acuerdo a lo que el yo quiere. Y eso tenemos que observarlo porque cada vez que hacemos una meditación reflexiva tenemos que parar esa personita allí y empezar a ver qué es lo que me hace hacer, qué es lo que me hace decir, qué es lo que me hace sentir, qué son esos recuerdos, pensamientos, futurizaciones, proyecciones, por qué me hace pensar eso, sentir eso, por qué, de dónde viene todo eso. Y allí es donde vamos comprendiendo cómo nos manipula cada yo y vamos entonces quitándole esa fuerza a cada uno de esos yoes. A recordar también que cada uno de los yoes también es como, eh, no recuerdo cómo se llaman esas muñequitas que vienen una dentro de la otra, o sea, una más chiquita y una más chiquita y una más chiquita y una más chiquita. De esa manera son nuestros yoes. Uno llega y quita la primera muñequita donde ya vio que lo hizo sentir así, pensar así y hacer esto y esta sensación y esta otra. Quitamos esa muñequita. Ese es un nivel del yo.
Después resulta que está la muñequita más pequeña. Ahora vamos a observarla en ese nivel. Ah, pues mira, no me había dado cuenta que también me hace pensar esto y sentir esto y hacer esto. Ahora quitamos esa otra muñequita y así vamos por niveles, porque hay yoes que son bastante grandes, bastante pesados, pero que cuando empezamos a observarlos y empezamos a practicar la muerte psicológica, incluso le vamos agarrando cariño a la muerte psicológica, porque vamos generando esos cambios en nosotros que ya vamos vivenciando. O sea, ya no me comporto igual, o sea, ya no hay forma de que una persona me grite y yo me descomponga de una vez, o ya no hay algo que me digan, ay, que una mala noticia, mira, ahora se perdieron estos reales, este dinero. Y antes hubiese dicho, ay, Dios mío, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo lo recuperamos? ¿A quién hay que buscar maneras de meter preso? Y se pone uno bravísimo. No, ya uno ve que uno ya no reacciona así, ni por dinero, ni porque el pajarito, ni porque el niño, ni porque la de esto o porque aquello. No, ya estamos más atentos a no estar entregando nuestra energía a todo este universo que es mecánico. Y que si seguimos en esa identificación mecánica donde estamos pues con todo lo que el mundo nos ofrece para identificarnos a nivel sexual, a nivel emocional, a nivel instintivo, porque todos buscan eso, robarnos la energía, todo está precisamente para eso. Pues si no estamos autoobservándonos, pues entonces el cambio va a ser definitivamente pues imposible. Pero si empezamos a hacerlo, si tenemos ya esa motivación, pues saber que no es, como veíamos al principio, no es solo conocer que tenemos un defecto, sino lo tengo. Busquemos la comprensión de ese defecto, busquemos reflexionarlo en cada uno de sus detalles, desmenuzarlo lo más que podamos, que le conseguí 50 detalles hoy. Vamos a revisarlo mañana a ver si todavía se le consigue algo. Que la persona que esa que me caía mal, ya hice la meditación, conseguí todos los detalles que ya veo a la persona y ahora, ah, no, pero sí todavía como que me molesta en algo. Por allí quedó algo, vamos a hacer otra meditación, otra reflexión, a ver qué quedó por allí, por qué la persona todavía me molesta. Y ya llegará el punto donde, ah, ya veo a la persona y veo que no siento absolutamente nada, pero nada de verdad, porque esa reflexión es hacia uno, o sea, no tenemos que decirnos mentiras, no tenemos que tratar de hacernos los buenos, ¿no? Es tratar de ser lo más objetivos posibles, de juzgarnos despiadadamente, o sea, si sí lo sentí, si todavía me sigue molestando la persona, si todavía queda algo allí, sigamos revisando. Pero si ya veo a la persona y ya no me mueve absolutamente nada, ah, ahora sí, por fin eliminé ese yo que tenía ese resentimiento con esa persona. Entonces, pues es eso. El cambio radical inicia cuando conocemos que tenemos una multiplicidad y buscamos la manera de llegar a la comprensión de cada una de esas multiplicidades internas en nosotros, que es todo nuestro ego. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Acá tenemos el número de contacto que también está en la descripción del tema, donde pueden unirse las personas al grupo de WhatsApp o las personas que quieran pues comunicarse con nosotros. Recordemos que hablábamos de quien quiera foguearse, pues también a través de este número pues puede contactarme para que abramos un horario de fogueo según pues su tiempo y el mío. Aquí están las páginas por las que transmitimos a través de Facebook, curso Conocimiento de sí mismo bzla.blp y Conocimiento de sí mismo Venezuela, y la página de YouTube donde se resguardan cada una de las transmisiones que hacemos, que es Conocimiento de sí mismo Venezuela. Entonces, bueno, no hemos hecho la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 33, ley de octavas y ley de entropía. O sea, dos leyes también que son bastante importantes. Recordemos, son 48 leyes de esta tercera dimensión. Y en las conferencias pues vemos las más, digamos, las más resaltantes de estas 48, de manera pues que saquemos la comprensión de cómo estas leyes afectan nuestro trabajo interior. Aquí vamos a ver pues estas dos leyes que son leyes de la fuerza, o sea, cómo hacer para ganarle
o sacar la fuerza respecto a estas dos leyes, porque una nos ala hacia la involución y la otra nos hace salirnos de ese proceso de involución. Entonces, pues esta la estaríamos viendo el día lunes de la próxima semana. Entonces, ahora sí, déjenme revisar si hay preguntas por aquí, que veo que en el teléfono no me aparecen más. Bueno, veo que no hay más comentarios por acá. Entonces lo dejaríamos hasta acá. Bueno, que tenía una imagen que me gustó, un GIF que conseguí en internet y dije que lo iba a poner en la conferencia. Porque resulta que pretendemos hacer un cambio radical, pensamos que llegamos al conocimiento y decimos, ay, pues ya me transformé, ahora soy una persona consciente, ahora tengo virtudes, ahora soy diferente, soy distinto, estoy desarrollando mi conciencia, pero ese cambio inicia cuando empezamos no solamente a observar la multiplicidad, sino a trabajar para eliminarla. O sea, ese cambio al que pretendemos llegar, que es la autorrealización, o sea, ese cambio donde por fin se llegue a ser esa princesa con virtudes o llegar a alcanzar pues esa fuerza del Cristo, pues es un trabajo de segunda montaña que hasta que no se llegue a ese punto donde ya se tome el camino directo, pues en realidad no vamos a llegar a observar pues esas virtudes, esas fuerzas, esas facultades que están atrapadas en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Cuando ya se llega a ese punto donde nos hemos ganado todas esas virtudes, fuerzas y facultades, pues cuando se toma camino directo, cuando nace la fuerza del Cristo, allí es donde en realidad tenemos derecho a eso que nos hemos ganado, y allí es donde podemos percibir un poco más ese cambio. Pero pretender que apenas que estamos llegando, que apenas estamos empezando a eliminar 1000 yoes, 200 yoes, 100 yoes, 20 yoes, 2 yoes diarios o un yo diario, pues, y pensar que ya estamos montados en el cambio radical, pues es como hablábamos en la conferencia, debe hacerse un trabajo mucho más serio, de manera que podamos ir percibiendo ese cambio en nosotros. Entonces, bueno, viendo que no hay más preguntas, me disculpan, no era esta la imagen. Eh, pues viendo que no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá, pues como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Ya estaríamos pendientes para mañana el estudio del yo de mañana, que estaríamos avisando pues en horas de la mañana. Entonces, hasta la próxima.